cápsula de Colorines Aprende, vamos a dar tips de cómo reescribir, publicar y compartir nuestros relatos históricos. ¿Qué relato escogeremos? Fíjate en esta colección de libros de la editorial Tecolote. Me encantan los libros infantiles. ¿Se nota? Porque nos transportan a un momento y época tanto desde el lenguaje textual como el visual. A través de los dos lenguajes construimos imágenes mentales de la época. Les voy a hablar de cuando Ángel Calderón de la Barca fue nombrado ministro plenipotenciario de España en México. Vamos a responder y hacernos unas preguntas, ¿ok? Como les decía yo, hay que hacer preguntas. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde vivían? ¿Cómo se vestían? Pero antes me gustaría darles algunos tips para que ustedes puedan hacer sus propios escritos, ¿ok? Es importante utilizar adverbios de tiempos y nexos temporales, como por ejemplo utiliza luego, después, inmediatamente, al final, apenas, primero. Por otro lado, las fechas y los periodos nos indican temporalidad y sirven para saber cuándo y en qué orden sucedieron las cosas, que es muy importante poner en nuestros escritos. Utiliza nexos como en tanto, en consecuencia, por lo tanto, entre otros, por eso. Y veamos mi escrito, el que yo hice. En el siglo XIX, en 1836, España reconoció la independencia de México y entonces firmaron un tratado de paz y amistad entre los dos países. El primer embajador que vino de España a México fue Calderón de la Barca, quien llegó en 1839 acompañado de su esposa, la marquesa Calderón de la Barca. Ella escribió una serie de cartas diarios sobre su viaje y su estancia, donde reflexionó, comparó, analizó las dos culturas, la vida de la sociedad española y la vida en México. Llegaron a México el 15 de diciembre de 1839 y se quedaron hasta 1842, es decir, 2 años y 21 días. En cuanto llegaron al puerto de Veracruz, México le pareció un país lleno de misterios. Cuenta que en alta mar hubo un momento con muy mal tiempo y el barco se tambaleaba como borracho y una de las velas se rasgó. Finalmente llegaron a Veracruz, en donde apenas llegaron vieron sobrevolando unas aves llamadas zopilotes. Luego, en una diligencia jalada por mulas, se fueron a la Ciudad de México. Mientras viajaban, se sentían temerosos de que los asaltaran, pero lograron llegar a la ciudad de Puebla y ya se sintieron más tranquilos. En su primera salida en la Ciudad de México fueron a la catedral y después a Palacio. En el Zócalo había frailes, campesinos, niñas y señoras con velo. En sus cartas nos relata sobre los palenques, las fiestas taurinas y de cómo poco a poco les fue tomando gusto a sus fiestas. Entre otros, cuenta también cómo en México se usaban la tortilla como cubiertos y que comían con mucho chile. Nos dice que las damas de México eran muy refinadas y elegantes. De las mujeres del pueblo consideró que las poblanas eran las más hermosas. Por la mañana oía a los pregoneros y después le gustaba ir al Paseo de la Viga, al que consideraba uno de los más bellos que había conocido en su vida. A través de sus cartas nosotros conocemos y percibimos la vida de esa época. Espero que este escrito que yo hice sobre la estancia de los Calderón de la Barca en México te ayude a estructurar tus propios trabajos. Fíjate que escribí los hechos en un orden secuencial. Recuerda que primero consultamos fuentes, después escribe uno el texto, como 3 escribe uno la bibliografía, 4
Después lo leemos en voz alta para corregir ortografía, puntuación, palabras repetidas. Y quinto, cuando ya esté listo, lo podemos publicar. Bueno, espero que esta cápsula te haya gustado, pero un asunto muy importante. ¿De dónde saqué toda esta información? Pues, ¿se acuerdan de la información de la colección Ya Verás de Tecolote? Bueno, pues del libro de Madame Calderón de la Barca. Y les recomiendo todos. Gracias y hasta la próxima.